Un niño hermoso, Javier Albarracín, sonriente, chocherita. ¿Cómo ¿A quién te estás? pareces? ¿A papito o a mamita? A papito. ¿Y mamita cómo se llama? Juliana. ¿Y tú cómo te llamas? Tavi. ¿Qué edad tienes? 2. ¿Hincha qué equipo? Ayanta. Qué inteligente eres, niño. Tu papá hizo un golazo, ¿no? ¿Qué tal golazo hizo ayer tu papá, no? Sí. ¿Cómo celebró papito? ¿Cómo celebró? En homenaje a tu persona que te quiere mucho, ¿no? Y en la casa tu mamita, tus demás familiares con los papás metió gol, todos gritaron ¡Gol de Pablo! ¿Cómo gritaron gol? ¿Cómo gritaron? Voy. A ti. ¡Gol de Pablo Albarracín García! ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¿Lloraste de emoción o no? No. No. No, pero ya la oportunidad, ¿no? El domingo también tu papito va a hacer gol contra el Garcilaso aquí en Matute. Juega acá Alianza Lima, te cuento a las 4 con Garcilaso del Cusco. Tu papito también va a jugar. Sí. ¿Voy a meter gol? Mamá, te voy. Que repita, ¿no? Sí. ¿Qué decía tu cerebro antes de soltar el zapatazo, esa coqueta se clavara en ese ángulo? No llevaba a nadie, ni a los arqueros. No, sí, a veces yo trato de patear, a veces intento, sale desviada y bueno, estábamos perdiendo. Se me dio la opción, dije acá le pego porque sé que en la altura la pelota va más rápido y gracias a Dios se clavó, ¿no? Tiempo que no metí un gol, así que esto es para mi familia, para Dios, para mi papá que está en el cielo y para la gente que todavía confía en mi persona y en el equipo. Lo importante es que sumamos un punto, siempre es bueno que el equipo sume, estamos en la pelea, a pesar que hemos recibido muchas críticas, pero creo que las críticas nos fortalecen, ¿no? El plantel está unido y eso es lo más importante, así que vamos a dar lucha, el domingo tenemos un partido importante, esperemos que la gente nos apoye y bueno, lo de la selección también contento, ¿no? Es una motivación para un jugador siempre estar en la selección de su país. Alianza Lima, la fiesta del pueblo.